Algo que siempre que nos preguntan en las redes es que no saben diferenciar el tipo de dolor que presentan a nivel de la parte en la columna, como un dolor en la cintura. A veces tienen esa sensación si no saben si es una lumbalgia o un lumbago, una ciática, un síndrome piramidal. Para poder diferenciarla, ten algo muy importante. Siempre te comentamos que a veces que los dolores son multifactoriales, ¿correcto? Hay que partir de ahí. Los dolores más comunes o los más frecuentes son los dolores a nivel de la cintura, que es a nivel lumbar, que mayormente se da por una tensión o una contractura o una adherencia del tejido blando, que es la parte muscular, la más conocida como una lumbalgia o un lumbago, que puede ser causado por origen mecánico, de repente por un mal esfuerzo que tú hayas hecho, un mal peso, mucho tiempo sentado o mucho tiempo en una posición, haces que toda la parte de las partes blandas del tejido muscular se contraiga internamente. Y si a eso le sumas que no haces ejercicio, peor. O de repente hay también personas que a veces hacen ejercicio, por ejemplo, las personas que entrenan, hacen un sobreesfuerzo, depende de una mala posición, una mala postura y se contrae el tejido muscular. Correcto, podría ser a nivel mecánico, alguna alteración, algún bloqueo del cuerpo vertebral. Siempre hemos dicho que la columna vertebral es como un mecanismo y a veces cuando ese mecanismo se altera por distintos motivos, se rota, se inclina. Para comenzar, la columna vertebral, la zona lumbar, son 5 vértebras, ¿correcto? Cada una de las vértebras tiene su propio rango de movimiento en rotación, inclinación, en flexión. Cuando se rompe esa simetría, ese movimiento del cuerpo vertebral es lo que genera la tensión muscular. Siempre hacemos esto para los pacientes para que nos entiendan. Es como un perno que a veces lo sobreesfuerza y ese perno se puede inclinar, se puede desajustar, se puede rotar, se puede inclinar, se puede ladear o lateralizar para un lado, o se puede estar en flexión o extensión, distintos motivos. Y eso puede ocasionar una lumbalgia, mecánica, una tensión. Una lumbalgia o un lumbago es una tensión de la parte muscular a nivel lumbar. Dificultad al poder agachar, caminar despacio, cuando giras te duele la cintura, correcto. Otro tipo de problema o una consecuencia de una lumbalgia puede ser a nivel visceral, alguna alteración en la parte de la sínfisis, alguna alteración internamente en los órganos, ¿no? Internamente alguna alteración, alguna adherencia de una víscera que puede causar una tensión, un reflejo nervioso a nivel lumbar, porque siempre las terminaciones nerviosas que salen de la zona lumbar reflejan a nivel visceral internamente. Por eso que es muy importante, antes que tú te veas si de repente estás sufriendo a nivel de riñones o próstata o cualquier problema de colon, estreñimiento, siempre es recomendable que primero te veas cómo está tu columna, porque a veces cuando hay una alteración en la columna, siempre va a reflejar, cuando hay una presión sobre una ramificación nerviosa, un problema a nivel visceral, ¿correcto? Ahora, pasamos, ese es una lumbar con un lumbago. Ahora, ¿qué sucede cuando ya ese dolor refleja hacia los glúteos, hacia las caderas, hacia la pierna? Ya conlleva que genere una presión sobre una raíz nerviosa. Hemos dicho de cada una de las vértebras más comunes, la L3, L4, L5, S1, cuando esas vértebras se mueven, se rotan, cuando genera una presión sobre una rama nerviosa, va a generar que el dolor refleje o dispare sobre la pierna. No solamente el dolor lumbar, sino ya el dolor baja hacia los glúteos, baja las piernas. Depende, estás caminando, no puedes estar mucho tiempo parado, sentado, o al caminar un tramo te cansa rápido la pierna, la sientes cansada, pesada, adormecida, la planta del pie, talones, adormecimientos en la parte, por ejemplo, en las pantorrillas, en los dedos del pie, etcétera. Podría ser que haya una presión, una obstrucción sobre una raíz nerviosa a nivel lumbar. Por eso es muy importante que hay tipos de síntomas que te puede reflejar qué tipo de dolor estás presentando. Por eso es muy importante que si tú tienes estos tipos de dolores, primero ten calma. De repente hay veces si es mecánico, de repente con un descanso que hagas, unos estiramientos, si el dolor de repente es fuerte, algún calmante, algún analgésico te puede pasar. Pero si no te pasa, entonces internamente recuerda, el dolor es un reflejo que tu cuerpo te avisa que algo internamente está mal. Si el dolor no te pasa,
posiblemente caiga un problema internamente. Por eso es muy importante que visites. Pues de repente puedes ir a terapia física, al fisio, o de repente si es a nivel de la estructura, puedes ir a un buen osteópata, un buen quiropráctico, un buen kinesiólogo, que primeramente que te va a poder evaluar cómo está la simetría, cómo está la movilidad de tu columna, ¿correcto? De la zona lumbar, de la pelvis, todo. Y de acuerdo a eso se va a conllevar a hacer un tratamiento conservador para darle solución al problema que está presentando. Son preguntas frecuentes que nos dicen, no, ¿cuál es la diferencia entre un lumbago, lumbalgia? Si puede ser causado por algún problema de estructura o visceral, y la famosa ciática. Y también otro tipo de dolores, el famoso piramidal. Es cuando es una pequeña fascia que articula la articulación coxofemoral con el sacro. Y debajo de ese pequeño músculo pasan todas las ramificaciones nerviosas que salen de la parte lumbar. A veces mucha gente se confunde y es motivo de consultas constantemente, es que a veces un problema en tu piramidal te va a causar una falsa ciática. O sea, los dolores son parecidos, el dolor te va a reflejar sobre la pierna, tensión en la pierna, los mismos síntomas de una ciática, pero el problema no es el dolor en la cintura, sino parte del glúteo. En la parte del glúteo sientes que te arde, te punza, te quema. Podría ser una alteración en tu piramidal, puede ser que esté acortado, retraído, contraído, etcétera, causado por una alteración en la parte pélvica, una rotación anterior o posterior, inclinación de la cresta ilíaca, que está generando una presión sobre ese músculo. Por eso es muy importante que te evalúen, como te vuelvo a repetir, visita a un osteópata, un quiropráctico, un kinesiólogo para que te pueda poder examinar. Soy Manuel, soy osteópata del Centro Osteopático Vida. Cualquier consulta por interno, visita nuestras redes sociales. Y ya sabes que me ayudas mucho compartiendo. Dale me gusta y comparte. Chao, chao, buen día. Bendiciones.